Ahora, vale. Bueno, buenas tardes a los que se han incorporado ahora en esta segunda conferencia de la jornada de hoy. Yo voy a dedicar esta intervención a contar en qué consistían las prácticas inquisitoriales en relación con los libros, qué objetivos perseguían los inquisidores al prohibirlos o censurarlos. Voy a calibrar en qué medida lograron ese objetivo y a opinar sobre el tema polémico de si la Inquisición ha condicionado o no, y si lo ha hecho, en qué medida, la historia del pensamiento, la ciencia y la literatura hispánica, en definitiva, la historia de la cultura hispánica. En buena medida me voy a apoyar en la consideración del libro en su materialidad, como objeto. Es la idea de que cada ejemplar aislado, desde el momento mismo de su creación, inicia un camino separado del que van a seguir sus compañeros de edición. Experimenta un proceso de individualización rastreable a través de la lectura y la interpretación de las huellas que van configurando su personalidad y que han ido dejando a lo largo de los siglos los hombres, el entorno y el tiempo. Se trata de un rastro que da pie a que se hable de la vida de los libros y que permite esbozar el retrato biográfico de cada uno de ellos. Esas huellas son la encuadernación, las marcas de procedencia, las de lectura, las manchas, las heridas, los signos de abandono, pero me voy a ceñir a la lectura de un tipo muy concreto de huella, a la huella a veces impactante que dejó sobre los libros en España la acción inquisitorial, una acción llevada a cabo con la ayuda de una herramienta bibliográfica con mucho renombre en la historia del libro y también en la historia de la infamia. Me refiero a los índices de libros prohibidos y expurgados. Da la medida del peso de estos índices en la historia del libro el hecho de que cuando hablamos del índice, todos entendemos que estamos refiriéndonos a un índice concreto, al índice por antonomasia, que es el índice de libros prohibidos. Aquí tiene la edición sevillana de 1632. Pero antes de buscar esas huellas y leerlas e interpretarlas, y aun a riesgo de simplificar, quiero echar un vistazo, aunque sea apresurado, a las circunstancias en que surge en la cristiandad occidental la Inquisición, o mejor dicho, las Inquisiciones en plural, porque hubo otras además de la española. Esta, la española, se autotitula a menudo en su documento Santo Oficio de la Inquisición contra la herética clavedad y apostasía. Para ubicar el nacimiento de esa Inquisición española y para entender, aunque sea parcialmente, por qué y para qué fue instituida, conviene tener presentes algunos hechos. El primero es la creación por el Papa Lucio III en 1184 de la Inquisición episcopal que encomendaba la persecución de las herejías que arraigasen en las diócesis a los obispos de esas diócesis. La decretal de Lucio III apuntaba ya el objetivo de anatemizar a todos aquellos que sintieran o enseñaran algo distinto de lo que la Iglesia os predica y observa. A esta Inquisición episcopal sucede medio siglo más tarde la Inquisición pontificia, instituida por el Papa Gregorio IX. En ambos casos se trataba de erradicar la herejía de los cátaros albigenses, que había echado raíces en el sur de Francia, y a esta lucha se remonta la vinculación de la Inquisición con la Orden de los Predicadores y con su fundador, Santo Domingo de Guzmán, que tienen aquí en este cuadro de Pedro Berruguete. Uno de los frentes, vamos a llamarlo así, de aquella lucha contra la herejía era la quema de los libros heréticos. La segunda fecha a tener en cuenta, en 1450 aproximadamente, el lugar Manuncia y el nombre Johannes Gensfeld, llamado Gutenberg, inventor de la imprenta de tipos metálicos móviles que iba a revolucionar, y de qué manera, el mundo de los libros en la cristiandad. En muy pocos años, todas las ciudades importantes de Europa van a tener una o varias imprentas y la industria editorial va a distribuir a través de las grandes redes comerciales una cantidad ingente de libros hacía poco impensable. Ello hasta el punto de obligar al poder civil y eclesiástico a intervenir, vigilando y legislando para controlar
no siempre con éxito, la libre circulación de impresos. Otra fecha, el 1 de noviembre de 1478, el lugar Sevilla, y el nombre el del Papa Sixto IV, que promulga una bula que viene a ser la partida de nacimiento de la Inquisición española, cuyo primer tribunal se constituye enseguida en nuestra ciudad. Una institución esta de la Inquisición española con algunos rasgos peculiares sobre los que volveré en un momento. La última fecha, el 31 de octubre de 1517, cuando un fraile agustino llamado Martín Lutero clava en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg las 95 tesis que el mundo protestante considera punto de partida de la Reforma luterana. En adelante, Martín Lutero va a ser el hereje por antonomasia, la auténtica bestia negra del catolicismo, figurando siempre a la cabeza de la lista de los heresiarcas. La mayoría de los tratados que los índices inquisitoriales van a prohibir u ordenar expurgar tienen que ver con Lutero y sus secuaces, como le llaman ellos, y con el luteranismo y las herejías derivadas. La Inquisición española, como decía, tiene unos rasgos distintivos, a saber, la dependencia estrechísima de la corona, la integración en la estructura de gobierno de la monarquía en la persona del Inquisidor General y del Consejo de la Inquisición, el hecho de ser la primera institución cuyo ámbito de actuación incluía todos los reinos de la monarquía hispánica y el objetivo específico explícito que rige sus actuaciones en las 4 primeras décadas de su existencia, objetivo que no era otro que el de combatir el criptojudaísmo, la práctica oculta de ritos judaicos y el seguimiento de la ley mosaica por judíos que habían sido bautizados y habían abrazado el cristianismo. La Inquisición no tenía, jamás lo tuvo, jurisdicción sobre judíos ni musulmanes, pero aquellos conversos que judaizaban eran cristianos y al practicar ritos judíos incurrían en un pecado con el que las religiones monoteístas han sido tradicionalmente implacables, la apostasía. Los historiadores coinciden en que aquellas primeras décadas fueron las más terribles de la historia de la Inquisición. Hay un último rasgo distintivo respecto a las otras Inquisiciones, que es el de su protagonismo en el debate historiográfico que caracteriza a la historia de España. Pero prefiero tocar este punto al final de mi intervención. El objetivo de la Inquisición española, como la de los demás países, era combatir la herejía, impidiendo que germinara o penetrara en los territorios sujetos a la monarquía hispánica, y los inquisidores sabían que la herejía utiliza para expandirse 2 transmisores, las personas y los libros. De los libros es de los que voy a hablar aquí, concretamente de su relación con la Inquisición. Hubo algún papa que buscó una sanción evangélica al derecho de la Iglesia de actuar contra los libros perjudiciales y la halló en un episodio narrado en los Hechos de los Apóstoles sobre la quema de los libros de magia en la ciudad de Éfeso, donde predicaba San Pablo. Y algunos historiadores, aquí aparece una representación de esto tomada de la Biblia de Gustavo Doré, y algunos historiadores han citado como otro precedente remotísimo de los índices inquisitoriales un supuesto decreto gelasiano atribuido erróneamente, parece, al Papa Gelasio I en el siglo V, que contenía, entre otras cosas, una pequeña lista de libros heréticos. Si uno se pone a ello, se pueden citar infinidad de precedentes de destrucción de libros heréticos, sobre todo a partir de Constantino y en los siglos medievales, y podría hacerse una lista interminable de episodios de quemas de libros en circunstancias muy diversas. Por ejemplo, cuando se quemó la biblioteca de Enrique de Villena, por orden del obispo de Cuenca, López de Barrientos, o la que ordenó el cardenal Cisneros de manuscritos ágrafos de la plaza de Vivarrambla de Granada, pocos años después de la toma de la ciudad por los Reyes Católicos. Pero la práctica sistemática, organizada y doctrinalmente asentada de la censura inquisitorial es sustancialmente distinta de la que se practicó en la Edad Media. Desde principios del siglo XVI, cuando comprende la magnitud de la amenaza del protestantismo, la Iglesia Católica, a través de bulas, constituciones y concilios, emprende una persecución sistemática, primero mediante la censura previa, después mediante la promulgación de edictos particulares e índices de libros prohibidos. Aquí tienen la portada del índice del Concilio de Trento, y esto es uno de estos edictos particulares que se publicaban entre 2 índices para los libros que iban saliendo entre uno y otro.
Estos los índices, conviene recordarlo, no son una invención ni de la Iglesia ni de la Inquisición española. Antes de que se publicara el primer índice español, ya habían publicado sus listas las universidades de París y Lovaina, a las que se sumarán los publicados en Roma. El índice romano de 1559 fue tan riguroso que Roma se avino a reemplazarlo con una edición más laxa que salió de las sesiones del Concilio de Trento, que es el que me ha dicho la portada hace un momento. Pío V, en 1572, crea la llamada Congregación del Índice, encargada de las actualizaciones y de las nuevas ediciones, una institución que sobrevivió hasta el año 1966. Volviendo a la Inquisición española, fue entre 1520 y 1550, y en el contexto de la reforma protestante a que antes nos refería, cuando puso la Inquisición entre sus prioridades la de la vigilancia de los libros que se imprimían en España o que se traían del extranjero, publicando edictos prohibiendo lo que consideraba peligroso. Entre 1559 y 1790, la Inquisición española publicó 7 índices conocidos por los nombres de los inquisidores generales cuyos mandatos se publicaron. El primero, el de Fernando Valdés, y luego el de Quiroga, los dos en el siglo XVI. A la pregunta de quiénes redactaban los índices y conforme a qué criterios, no hay una sola respuesta, pero se deben tener en cuenta algunos datos significativos. La redacción de los índices la encargaba el Consejo de la Inquisición a una comisión de teólogos que estudiaba la conveniencia o no de expurgos y prohibiciones de libros. En cuanto a los criterios, primero, que un porcentaje altísimo de los libros incluidos en los índices hispanos se copia directamente de los índices de las universidades de París y Lovaina y de los índices de Roma. En ocasiones, los encargados de redactar los índices se apoyaban en informaciones recabadas fuera de España. El jesuita Juan de Pineda, responsable de la redacción del índice de 1632, se sirvió de una lista de más de 1100 autores heréticos que le envió desde Alemania un correligionario suyo, Jacob Grester, quien además le sugirió que consultara los catálogos de las ferias de Amberes, Frankfurt y Hamburgo. Otro criterio, otro asunto a tener en cuenta, que la unanimidad estaba lejos de alcanzarse. La correspondencia que se conserva entre los expertos que participaban en las comisiones y las actas de las reuniones de las comisiones ha permitido a los historiadores seguir la pista de muchos de esos debates, algunos de los cuales se mantuvieron en torno a temas de tanta relevancia como la prohibición o no de obras como la Celestina, o la inclusión o no en el índice de autores católicos como Benito Arias Montano, o la cuestión sobre la oportunidad o no de prohibir obras lascivas. En tercer lugar, aunque hasta el siglo XVIII nadie negaba abiertamente, por lo menos, la conveniencia de los índices y el derecho de la Iglesia a imponerlos, su publicación alguna vez levantó una protesta más o menos generalizada por el exceso de rigor o por las contradicciones en que incurría o por los errores que cometía o por la parcialidad con que se habían conducido sus autores. Volviendo al índice de Zapata de 1632, en buena medida, como hemos dicho, obra del jesuita Juan de Pineda, recibió tantos ataques que la Inquisición se vio obligada a promulgar un nuevo índice solo 8 años más tarde. Y una de las acusaciones que se hizo a Pineda fue su tratamiento claramente favorable a la Compañía de Jesús. En cuarto lugar, a los índices se agregaban los libros que se habían prohibido o mandado de expurgar mediante los edictos particulares como el que tenemos en la pantalla. Y en quinto lugar, que a los libros sospechosos detectados por la Inquisición se añadían los libros examinados como consecuencia de delaciones de particulares. Un capítulo harto significativo de este aspecto, particularmente siniestro de esta historia, el de las redacciones, fue el del intento fallido de que se incluyera en el índice la obra de Santa Teresa de Jesús. Leo un fragmento de la redacción que tienen ahí en el manuscrito, que se presenta el dominico Juan de Lorenzana y que se conserva en el Archivo Histórico Nacional. Leo textualmente. Digo que habiendo visto y examinado con particular estudio los libros que andan en vulgar, compuestos por la Madre Teresa de Jesús, que son su vida y camino de perfección, las moradas y las exclamaciones, hay en ellas muy mala doctrina, muchos errores y herejías, las cuales redundan
en perjuicio de nuestra santa fe católica y en detrimento de muchas personas de diferentes estados que leen el dicho libro. La delación esta concreta no tuvo consecuencias, pero sin duda muchas otras sí lo tuvieron. Para entender los criterios seguidos para incluir un libro en los índices, hay que recordar que el objetivo central de la Inquisición nunca dejó de ser la represión de la herejía, y que en la Edad Moderna esta se entendía en un sentido mucho más amplio que el actual. Su significado abrazaba no solo a las desviaciones doctrinales, sino también las morales, los ataques a la Iglesia, y como tales eran sentidos los cuestionamientos de los privilegios eclesiásticos y cualquier manifestación ofensiva hacia el clero o las órdenes religiosas, y desde luego se incluía como herejía la superstición, la magia, la astrología, etc. Otra matización es que naturalmente el foco de la Inquisición fue variando en función de las nuevas amenazas que iban surgiendo. Por más que nunca dejaran de perseguirse todas ellas en todos los momentos, el criptojudaísmo, el protestantismo, los alumbrados, el quietismo, el modernismo, el jansenismo, la filosofía de la Ilustración y todos los ismos que brotaron a la sombra del siglo de la razón, racionalismo, enciclopedismo, ateísmo y revolución. Asuntos hubo que nunca dejaron de estar presentes en los índices, pero sobre los que la Inquisición fue cambiando de postura. Ante los textos raciales, al principio, a diferencia de inquisiciones como la romana, que en este tiempo, en esta escena, siempre fue mucho más rigurosa, la Inquisición española mantuvo una postura ambigua, indultándose en los primeros índices las obras lascivas que lo merecieran propter elegantia, es decir, si así lo aconsejaba su calidad literaria. En el siglo XVIII esa permisividad va a brillar por su ausencia. Los índices prohibían de entrada todos los libros prohibidos por la Iglesia hasta el año 1515, y en su segunda regla prohibían, cito textualmente, aquí tienen algunas de las reglas generales que precedían a los índices, los libros de los heresiarcas, o fueron cabezas o caudillos de herejes, como Martín Lutero, Ulrico Zuringlio y Juan Calvino y otros semejantes. Se prohibía expresamente la Biblia en lengua vulgar y los libros sagrados del Islam y el judaísmo. A muchos les sorprende la prohibición de la Biblia, prohibición que se mantendrá en España hasta 1781. Vuelvo a cederle la palabra al índice, que se expresa con mediana claridad. La regla cuarta del índice se expresa así. Como la experiencia haya enseñado que de permitirse la Sagrada Biblia en lengua vulgar se sigue por la temeridad, ignorancia o malicia de los hombres más daño que provecho, se prohíbe la Biblia con todas sus partes impresas o de mano, o sea, manuscrita, en cualquier lengua vulgar. Obviamente, lo que temían los defensores de esta prohibición eran las interpretaciones erróneas por parte de lectores con poca formación teológica, proclive quizá a interpretaciones literales de la palabra de Dios. Aquí en la portada tienen dos que se escaparon a la mano inquisitorial, que son la Biblia de Casiodoro de la Reina, la del Oso, y la Biblia del Canto, que es la de Cipriano Valera, que se publicaron las dos en Ámsterdam, y naturalmente fuera de España. Otros temas que la Inquisición vigiló fueron los conflictos entre las jurisdicciones eclesiástica y civil, los ataques a los privilegios eclesiásticos, las injurias al clero y, por supuesto, la hechicería, la magia y la superstición, como he comentado. Por supersticiosas fueron prohibidos muchos libros de horas y oraciones como la muy devota oración de la Emparedada. Y es importante recordar la prohibición de publicar libros anónimos o sin pie de imprenta. Cambiaban los asuntos, pero la propia institución sufrió transformaciones. La Inquisición que aniquila las células protestantes de Valladolid y Sevilla en los años centrales del siglo XVI era una institución con un poder incontrastable, temida y respetada. Nada que ver con la que promulga el índice de 1790 en un contexto de desprestigio y pérdida de autoridad, incluyendo algún desencuentro con Carlos III que llegó a desterrar al inquisidor general Manuel Quintano Bonifaz. Pero para entender el alcance de la influencia de la Iglesia a través de la Inquisición en la historia del libro español y del libro en España, hay que recordar tres cosas. Primero, que hay dos tipos de censura. La previa, en el caso de España, era responsabilidad exclusiva del Consejo de Castilla, y la represiva, que era responsabilidad de la Inquisición. El punto de partida de la censura previa es la pragmática de 1502,
que obliga a los libreros a pedir permiso para importar libros e impone a los impresores la obligación de solicitar licencia para publicarla. El objetivo, según la propia pragmática, era impedir que se publicaran libros apócrifos, supersticiosos, peligrosos o inútiles. Aunque la Inquisición intentó repetidas veces que se le otorgara este poder de censura previa, la corona española nunca transigió en este punto. Ni la Iglesia ni la Inquisición pudieron prohibir que se publicaran libros. La única censura previa que podían hacer las instancias eclesiásticas eran libros de autores pertenecientes al clero. Sin embargo, esta misma corona otorgó a la Inquisición el poder de la censura represiva, facultándola para prohibir o censurar libros que ya estaban publicados. La huella dejada por el Consejo de Castilla en los libros, en forma de licencias y privilegios, es la misma en todos los ejemplares de cada edición, porque en principio era obligatorio imprimir estas licencias y privilegios. Pero la huella dejada por la Inquisición en forma de notas manuscritas de expurgos y los expurgos mismos es particular en cada ejemplar. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que dentro de los índices hay dos ámbitos de aplicación de la censura: el de las reglas generales, como las que hemos visto, y el del índice propiamente dicho, que os ordenaba en tres categorías: los libros de autores heréticos, los de autores católicos y los anónimos. Y un último punto a tener en cuenta: la Inquisición española, a diferencia de otras inquisiciones, y esto es importantísimo, distinguió claramente dentro de los índices los libros prohibidos de los expurgados, una segregación que va a tener muchas consecuencias. Las reglas generales contemplaban que todas las personas relacionadas con los libros de alguna manera estaban obligadas a poseer un ejemplar del índice y a llevar los libros que estuvieran a su cargo para que los examinaran los oficiales de la Inquisición. El índice de Sandoval añade un mandato dirigido a todos los que hacen oficio de librero de mesa o de tienda, o de corredores o compradores y vendedores de libros, o que tienen trato y mercancía de ellos en cualquier manera, dentro de 60 días después de la publicación de este índice, están obligados a hacer inventario o memorial de todos los libros que son a su cargo y entregándole a los inquisidores. Los procedimientos variaron con el tiempo, dependiendo en buena medida de los recursos de que disponía la Inquisición. Se daba a los propietarios un plazo de 60 días para presentar sus ejemplares, en teoría, que serían devueltos una vez expurgados. Ello no fue óbice para que la Inquisición llevara a menudo a cabo visitas e inspecciones en las aduanas y en bibliotecas y librerías. Los libros requisados se custodiaban en los locales de la Inquisición. Por supuesto, algunos dueños de libros los ocultaban a los inquisidores o procuraban escapar a su escrutinio con expedientes diversos, como el de quitarles la portada para que pasaran desapercibidos. Los expurgos los hacían en principio los calificadores y los comisarios de la Inquisición, pero dada la cantidad ingente de libros que había que revisar, acabó autorizándose a los conventos y universidades a que ellos mismos llevaran a cabo la revisión de sus respectivas bibliotecas. El procedimiento del expurgo no reviste en principio ninguna dificultad. A la vista del último índice publicado, el corrector podía escribir a mano en un lugar visible una nota para que quedase constancia de que el libro no tenía que expurgar, porque no estaba en el índice o porque había estado, pero en esa edición se habían corregido o eliminado los pasajes expurgados. Aquí tienen, en este caso, una nota de expurgo que lo que pone es no tiene que expurgar. Si por el contrario el autor figuraba entre los condenados o el libro entre los libros a expurgar, se procedía al expurgo del ejemplar a la vista del último índice publicado o de los edictos que iban apareciendo entre uno y otro. El resultado de todo esto es que cuando abrimos un libro antiguo, no es extraño que por lo primero que nos topemos sea con una o varias notas de expurgo, anotaciones a mano en las que con diferentes fórmulas se declara que el libro en cuestión ha sido expurgado. El libro en cuestión ha sido expurgado. Aunque las llamadas notas de expurgo son muy frecuentes en los libros custodiados en bibliotecas españolas de los siglos XV al XVIII, ni lo aparatoso de los expurgos, ni las dimensiones de algunos índices deben llevar al historiador a sobredimensionar el alcance real de esta censura. Puede entenderse que el expurgo constaba de 4 partes:
el señalamiento de autores condenados, las advertencias generales sobre una obra o particulares sobre un pasaje concreto, la censura previamente dicha y la anotación final. En los índices encontramos dos categorías de autores, los condenados firmemente con herejes y los católicos, pero sostenedores de opiniones contrarias a la doctrina oficial de la Iglesia. Tanta sorpresa causa la prohibición de la Biblia en lengua vulgar como la de toparse en el índice de Valdés con autores tan poco sospechosos como Luis de Granada, del que son señalados los títulos del libro de oración y manual de diversas oraciones. Y lo mismo puede decirse de la prohibición en ese mismo índice de Valdés de 1559 de libros de piedad y espiritualidad, entre ellos escritos de San Francisco de Borja y el Audifilia de Juan de Ávila, obras todas ellas que después serán autorizadas una vez por ley. Aunque la obra en cuestión no tuviera nada que juzgar, los índices prescribían señalar a los autores condenados, escribiendo junto a ellos expresiones como autor damnatus, autor condenado. En algunos casos se añadía a este señalamiento una fórmula advirtiendo que el libro en concreto se podía leer con expurgo. El índice mandaba que cuando apareciesen en una publicación nombres de hereje o condenados por alguna desviación, se tacharan esos nombres y también los títulos y los adjetivos elogiosos con que solían acompañarse. Junto al nombre de Erasmo de Rotterdam, a menudo vamos a encontrar borrada la palabra eruditísimo, por ejemplo. En autores católicos, algunas de cuyas obras eran recogidas en la categoría del índice, se advertía en los ejemplares de las obras permitidas una nota a título de advertencia de la cautela con que debían ser leídos. Precisamente Erasmo era uno de los protagonistas involuntarios, eso sí, del índice. El detalle del expurgo a que se debe someter su obra ocupa varias decenas de páginas, en los índices, especialmente desde 1612. La entrada de Erasmo comenzaba con la instrucción de escribir junto a su nombre las palabras autor condenado y la siguiente advertencia: toda la obra de Erasmo debe leerse con cautela, porque hay tantas cosas dignas de corrección que apenas es posible purgarlas todas. Para determinados libros autorizados, los índices preveían advertencias generales sobre la cautela con que debía leerse, para lo que se utilizaba la frase cautelerie, léase con cautela. En otros casos, el índice concretaba algo más sus admoniciones y ordenaba poner pegadas en ciertos pasajes para en los márgenes especificar que se trataba de proposiciones heréticas o de expresiones erróneas o blasfemas o escandalosas u ofensivas a oídos piadosos. Si el expurgo tenía que posponerse, como sucedía a menudo, el oficial lo apartaba provisionalmente escribiendo la fórmula donem expurgatur, es decir, prohibida hasta que se expurgue. Pero el trabajo de expurgo no termina con esas advertencias. Siempre con el índice a la vista había que hacer desaparecer los textos censurados, para lo que se empleaban diversos expedientes. El más común era borrar con tinta el texto prohibido, que podía ser una palabra, una frase o una o varias páginas. En ocasiones el texto aparece simplemente tachado con un asta, permaneciendo perfectamente legible, como en este caso es un prólogo de una epístola preliminar en esta obra de Tycho Brahe. Las razones de este tipo de expurgo tan liviano no están claras. No hay motivo para descartar, por lo menos yo no lo veo, que el oficial creyera de buena fe que la condena implícita en la tachadura disuadiera al lector piadoso de leerla, o que el reparo por el daño que aquellas tintas provocaban en el papel le hiciera ser más comedido, porque las tintas ferrogálicas causaban una destrucción en el papel terrible. El segundo sistema era el de la mutilación, suprimiendo unos varios folios, y el tercero era el pegado de papel encima del texto que se quería suprimir. Aquí tenemos las anotaciones al Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam, que aparece, hay alguna hoja arrancada y luego está esa tachadura y el papel pegado encima y el tachado. Lo cierto es que la forma de llevar a cabo el expurgo cree uno adivinar el ánimo más o menos destructivo del censor. Cuando se examinan los ejemplares de la obra de Erasmo, que siguió siendo un autor apreciadísimo entre el clero regular español, a pesar de sus invectivas contra ese mismo clero y de su manifiesta repugnancia por España, salta a la vista que los censores siguieron las instrucciones del índice al pie de la letra
pero teniendo mucho cuidado de no perjudicar los libros más de lo necesario. Era, aunque suene contradictorio, una censura respetuosa, entre comillas. En cambio, en el expurgo de otros libros lo que se adivina es el desdén, cuando no la inquina de los censores. No es lo mismo mutilar un libro cortando cuidadosamente las hojas con un instrumento apropiado que arrancarlas de cualquier manera. Por último, finalizado el expurgo, el oficial de la Inquisición escribía en la portada o en la contratapa, a veces en castellano o a veces en latín, una nota declarando que el libro había sido expurgado conforme al año que fuera. Los libros prohibidos, que los propietarios estaban obligados a llevar al lugar que la Inquisición señalara o que ella misma requisaba en sus visitas, eran entregados al fuego en unas ceremonias públicas que la Inquisición celebraba por todo lo alto. En la biblioteca del Hospital Real de la Universidad de Granada, en una hoja suelta dentro de un volumen, de un tomo de varios, de un volumen facticio, se custodia un documento oficial del Tribunal de la Inquisición de Toledo, en concreto una certificación de su secretario Juan de Mendoza. En ella se nos dice que el 9 de junio de 1634 a las 6 de la tarde se citaron en la casa de Juan Dionisio Fernández de Portocarrero, inquisidor de ese tribunal, el alguacil, el mayordomo y un gran número de familiares de la Inquisición, y que todos ellos montados a caballo, precedidos del estandarte con la espada flamígera y la rama de olivo, el escudo de la Inquisición, y de música de trompetas y atabales, siguieron a una acémila cargada con una caja grande pintada con llamas de fuego. Dentro de la caja iban unos tratados que el Consejo de la Inquisición había mandado quemar. Antes de ponerse en marcha de la comitiva, un pregonero había leído en altas e inteligibles voces un pregón por la condena de aquellos tratados, que a de ser anónimos y no decir dónde ni quién los había impreso, contenían infamias contra la Compañía de Jesús. El pregón comenzaba con estas palabras: notorio y manifiesto sea a todos cómo el Santo Oficio, considerando los atrevimientos que estos días se han visto, publicando libros sin autor, lugar ni impresor contra la religión de la Compañía de Jesús y sus altos institutos, y poniéndole falsamente leyes e instituciones políticas e indignas de tan sagrada religión, con ánimo de infamarla y desacreditarla, ha mandado sean quemados públicamente por impíos calumniosos, ajenos a toda verdad, llenos de detracciones contra algunos religiosos, etc. El cortejo recorrió las calles que separaban la casa del secretario de la plaza de la Villa, donde había prevenida una grande hoguera de leña, junto a la cual se dio otro pregón semejante. Y habiéndose dado, bajó un verdugo la caja que iba sobre la dicha acémila, y habiéndola abierta, fue echando en la dicha hoguera todos los dichos papeles que iban dentro, y luego la misma caja, todo lo cual se quemó. A los vecinos de las ciudades españolas, escenas como esta que acabo de referir, en las que los libros condenados por la Inquisición son arrojados al fuego, no debían producirle extrañeza. El aire de ceremonia solemne no tiene nada de particular, era la solemnidad con que la Inquisición investia todos sus actos, ya fuera el inicio de una Inquisición, un auto de fe o la promulgación de un índice de libros prohibidos. Pero estos índices dejaron además lo que podríamos llamar huellas invisibles, la de los libros que la Inquisición logró hacer desaparecer o quitar de la circulación, y la de los libros que nunca llegaron a publicarse por el miedo que sintieron sus autores de verse reflejados en el índice, porque era una deshonra, o por la cautela que se pudieran autoimponer editores e impresores a la hora de invertir en un libro que corría el riesgo de ser retirado. Parece que eso pudo ocurrirle a la Celestina, que conoció un montón de ediciones entre 1500 y 1612, pero entre 1612 y principios del siglo XIX no conoció ninguna. El motivo parece que fue que en el índice de Sandoval se incluyó una censura que incluía 50 líneas, que ordenaba borrar 50 líneas del texto de la Celestina. Volveré después sobre este tema. El caso es que es posible que a raíz de esta censura los editores se abstuvieran de imprimir una obra que por otra parte era un éxito editorial. Es pertinente preguntarse hasta qué punto fue eficaz la acción inquisitorial a la hora de destruir o al menos retirar de la circulación
todos los ejemplares de los libros que prohibía. Tenemos constancia de que algunos ejemplares se salvaban de la quema gracias a licencias especiales concedidos por el Papa. Sabemos que algunos intelectuales, entre ellos Pablo de Olavide, poseyeron y leyeron libros prohibidos. Los miembros de la academia, de esta Academia de Buenas Letras, gozaron en su momento de una licencia especial. La propia Inquisición intentó en un momento determinado reunir todos los libros prohibidos en una biblioteca especial, de la que se conservan, de hecho, algunos ejemplares en la Biblioteca Nacional. Y en las bibliotecas conventuales también sobrevivían algunos libros prohibidos en una sección a la que se llamaba Infierno. Aunque es imposible determinar cuándo fue la sección inquisitorial la responsable de la desaparición total de una edición, en determinados casos parece razonable achacar a esa acción la rareza e incluso la inexistencia de ejemplares. La prohibición de leerlo en español, por ejemplo, supuso la desaparición física de casi todos los ejemplares de las ediciones españolas de las obras de Erasmo. Otro ejemplo es la desaparición de la edición sevillana de la Guía Espiritual de Miguel de Molino, que imprimió Tomás López Diario en 1680. Es verdad que a veces se salvaban algunos ejemplares puestos a buen recuerdo por hombres valientes, o por estar fuera de los reinos de España, de los reinos de la corona española, que daban lejos del alcance de los inquisidores. En Barcarrota, un pueblo de Badajoz, en 1992 creo que fue, haciendo obras en una casa, un albañil derribó un tabique simulado tras el que aparecieron 10 libros prohibidos, entre ellos el único ejemplar conocido de la primera edición del Lazarillo de Tormes, que había sido prohibida en el índice de 1559. Este es el ejemplar encontrado en Barcarrota. A la vista de las dimensiones de los índices, sobre todo de los 3 que se publicaron en el 17, y del número abrumador de autores y obras que recogen, es tentador, como decía antes, sobredimensionar el impacto que la censura tuvo sobre los libros en España. Es verdad que los libros señalados como peligrosos por la ortodoxia se cuentan por miles. Los índices condenaron a 3.300 autores, pero de muchos de ellos se autorizaban obras profanas que no tocaban puntos sensibles a la religión. Además prohibían, como hemos dicho, o censuraban cerca de 3.000 obras de autor desconocido, en general folletos o pliegos sueltos impresos sin licencia. Pero de un examen detenido de los índices se infiere que el impacto directo, en realidad no fue tan profundo. Muchas de las obras prohibidas se habían tomado de índices publicados fuera de España y de su circulación en nuestro país era prácticamente inexistente. Volviendo a Erasmo, si se va al detalle, lo que se descubre es que el texto a censurar, después de todo, es mínimo. Es verdad que la prohibición de leer a Erasmo en español le daba su lectura a un número indeterminado, quizá no deseable, de personas, pero en la época a la que nos estamos refiriendo, las personas cultivadas entendían el latín perfectamente, y en cuanto a la época posterior, a Erasmo no se le ha leído fuera de un círculo muy restringido de investigadores, ni en español, ni en latín, ni en ningún otro idioma. Es tentador pensar que en el ámbito del mundo del libro, el daño que la Inquisición causó a España no lo fue tanto por los libros que se prohibieron o censuraron, como por los que no llegaron a editarse, por no querer arriesgarse los editores con obras susceptibles de ser señaladas o por el temor a los autores de la deshonra de verse mencionados. Nos salimos de España por un momento para mencionar que René Descartes llegó a retirar el manuscrito Tratado del Mundo porque prefería vivir en tranquilidad a ver su nombre reflejado en el índice. Esta autocensura, el peligro de las relaciones, sobre todo en ambientes propicias a semejante cosa, pero iré hacia las universidades, la sensación de llevar a cabo la Inquisición, un proceso general contra los libros, son circunstancias que quizá causaron más daño a la cultura hispánica que el daño directo de la censura. El impacto no parece haber sido muy significativo en el ámbito de las obras literarias y científicas. El índice está lleno de advertencias generales contra la superstición y astrología, entre otras cosas porque la creencia en la influencia de los astros en la vida de los hombres iba en detrimento del muy católico concepto del libre albedrío. Merece la pena transcribir el texto de la regla 9 del índice de Sandoval, que dice así: totalmente se prohíben los tratados, índices, cédulas, memoriales, recetas, nóminas, escritos y papeles
de geomancia, hidromancia, eromancia, piromancia, onomancia, quiromancia, nigromancia, o en que se contienen sortilegios, hechizos, cualesquiera agüeros, encantaciones de arte mágica, brujerías, cercos, caracteres, sellos, sortijas y figuras, o invocaciones de demonios en cualquier manera que sea. En la biblioteca de la Universidad de Sevilla se custodia un ejemplar, está un poco más adelante muchas veces, se conserva un ejemplar, este que tienen aquí, de una edición de la cronografía de Jerónimo Chávez, con una nota manuscrita en la portada, advirtiendo que no ha de darse crédito a lo que se diga en la obra sobre la influencia que planetas, signos y cometas tengan sobre las personas. Naturalmente, como dijimos antes, se persiguen implacablemente los ataques a la Iglesia católica y cualquier afirmación que pusiera el acento en la fe y restara mérito a las obras o negara el culto a los santos. Se condenaban las ofensas a las buenas costumbres, pero como dije antes, se aprecia cierta indecisión acerca de los contenidos obscenos, llegándose a permitir al principio cuando así lo aconsejaba la calidad literaria de la obra. El índice de Quiroga de 1583, que se inspira en el Tridentino, omite sin embargo la prohibición de obras obscenas que este último imponía, pero Sandoval en 1612 es mucho más riguroso y en la regla séptima dispone: prohíbense asimismo los libros que tratan, cuentan y enseñan cosas lascivas de amores u otras cualquiera, mezclando en ellas herejías o errores en la fe, ora sea exagerando y encareciendo de los amores, ora de otra manera, etcétera, etcétera. Por otra parte, cambiando de tema, obras que esperaría cómo encontrarse en los índices tardaron siglos en verse mencionadas. La brevísima historia de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas no va a ser prohibida hasta el año 1741, mucho más de 200 años después de haberse publicado. El hecho es que al menos hasta el 18 la Inquisición española estaba interesada en las grandes controversias religiosas y en impedir la lectura de cualquier texto que propusiera unas desviaciones doctrinales que hoy, la verdad, nos dejan un poco fríos, pero que para los contemporáneos revestían sin duda una importancia enorme, porque pocos dudaban de lo que estaba en juego era la salvación de sus almas. Solo en la segunda mitad del 18 y principio del 19, los índices y los edictos particulares volvieron su mirada a obras de contenido político, muy señaladamente las procedentes de los círculos ilustrados y de la Francia prerevolucionaria y revolucionaria. En el índice de 1790, los enemigos ya no son tanto los índices como la idea revolucionaria. El propio Rubín de Ceballos denuncia en la presentación de su índice la circulación de numerosos escritos capciosos o libertinos o descarados con que los incrédulos y libertinos y otros monstruos semejantes han inundado al orden. Evidentemente se está refiriendo a Voltaire, a Rousseau, en general a otras voces de la Ilustración. Por lo que no parecía la Inquisición preocupada en absoluto, sin embargo, era por temas científicos, como la defensa del heliocentrismo. Las obras de Copérnico, Galileo, Kepler, Tycho Brahe, figuras claves de la revolución científica, no fueron objeto de ninguna prohibición. En la biblioteca de la Universidad de Sevilla tenemos un ejemplar de la Revolutionibus de Copérnico y otro de la Astronomía Nova de Tycho Brahe, que no tienen ni rastro de censura, salvo que al lado de algún nombre se pone que es un autor condenado. Pero rara vez se prescribían por borrar los pasajes sospechosos. Junto a pasajes que defendían el heliocentrismo, el índice de Zapata ordena que se escriban amonestaciones como la que sigue: esta doctrina sobre el movimiento de la Tierra es incierta y peligrosa para la fe, y contraria a ciertos pasajes de la Sagrada Escritura, pero no se tachaba. Hay que matizar, por tanto, la idea de que los índices supusieron un freno a los estudios científicos en España, sencillamente porque no es cierto. Si hay que buscar un culpable del retraso científico en España, quizás sea mejor señalar a Felipe II y al decreto que en julio de 1559 ordenaba el regreso a España de los estudiantes españoles en las universidades europeas, con las excepciones de Bolonia, Nápoles y Coimbra. Martínez Bujanda, autor de varios estudios sobre los índices, asegura que la única obra más o menos científica que mereció la condena de los índices hispanos
fue esta que tienen en la diapositiva, que es Examen de Ingenios de Walter de San Juan, que conectaba inteligencia y cerebro de lo que, según dice Martínez Bujanda, podrían derivarse serias objeciones a puntos tan sensibles como era el de la salvación del alma. En cuanto al impacto de la literatura, fueron pocas las obras literarias prohibidas en los índices en general, pero a verlas las hubo, sobre todo obras dramáticas. El índice de Sandoval, como acabamos de ver, va a ser más riguroso con obras literarias que contuvieran cosas nocivas contra las buenas costumbres y pasajes lascivos, incluyendo La Celestina, títulos como Diana de Jorge de Sotomayor, de Montemayor, y El Alsamán de Oviedo incluso. 20 años más tarde, como dije antes, el índice de Sotomayor prohibirá sin medias tintas todas las obras obscenas. Llama la atención que se ordene del expurgo de obras insignes de la literatura italiana, como la Divina Comedia, los sonetos de Petrarca, el Cortesano de Castiglione, de Arquitectura de Alberti. Lo que pasa es que cuando se velan en el índice las correcciones son ínfimas. Volviendo sobre el caso de La Celestina, traigo uno de los pasajes censurados y lo voy a leer. En esto veo, Melibea, la grandeza de Dios, dice Calixto. ¿En qué, Calixto?, pregunta Melibea. Y Calixto responde: en dar poder a natura que de tan perfecta hermosura te dorase, y hacerme inédito tanta merced que verte alcanzase, y en tan conveniente lugar que mi secreto dolor manifestarte pudiese. Sin duda, incomparablemente es mayor tal galardón que el servicio, sacrificio, devoción y obras pías que por este lugar alcanzar yo tengo a Dios ofrecido. ¿Quién vive en esta vida cuerpo glorificado de ningún hombre como ahora el mío? Por cierto, los gloriosos santos que se deleitan en la visión divina no gozan más que yo ahora del acercamiento tuyo. Mas, oh triste, que en esto diferimos, que ellos puramente se glorifican sin temor de caer de tanta bienaventuranza, y yo mismo me alegro con recelo del esquivo tormento que tu ausencia me ha de causar. Como se dice claramente, aquí no hay nada de lascivia. Lo que le reprochaban los inquisidores a la obra es la equiparación del amor a Melibea con el amor a Dios. No se puede cerrar el apartado del impacto de los índices en la historia de la literatura española sin mencionar el expurgo de la frase pronunciada por la duquesa en un pasaje del Quijote que sonó a oídos de los inquisidores con un sabor luterano. Las obras de caridad, decía la duquesa, que se hacen tibia y flojamente, no tienen mérito ni valen nada. Martínez Bujanda no descarta que la censura de esta frase escondiera un mensaje subliminal de los inquisidores anunciando que las obras de Cervantes ya habían sido examinadas sin encontrarse nada reprensible. Leves correcciones como aquellas podían tener un efecto disuasorio a los que pretendieran presentar nuevas relaciones. Se mire por donde se mire, la acción inquisitorial merece un lugar privilegiado en la nómina de los agravios que los hombres han infringido desde siempre a la cultura del libro. He mencionado los efectos del trabajo de expurgo de los inquisidores visibles en esas anotaciones y advertencias, así como las tachaduras, las hojas arrancadas, los párrafos tapados. He mencionado la censura irreversible y despiadada de los libros prohibidos, condenados a ser quedados en ceremonias públicas que la Inquisición anunciaba por todo lo alto. He mencionado la ponzoña de las relaciones que están detrás de muchas de las censuras. El hecho de convivir, sin embargo, en los índices españoles, los libros terminantemente con libros que podía leerse una vez realizado el expurgo, salvó sin duda a muchas obras de la obra. Empezamos el otro día esta jornada hablando, Eva Díaz, del amor a los libros, y a tenor del título de esta última sesión, te diría que hemos querido cerrarla hablando del odio a los libros. En realidad no, porque lo que movía a los inquisidores verdaderamente no era el odio a los libros. Aunque la figura del inquisidor no es homogénea, a lo largo de los 300 años, de 50 años de existencia del tribunal, y aunque sea aventurado hacer un retrato del inquisidor medio, creo que podemos conformarnos con los rasgos que le atribuyó hace unos años Julio Caro Baroja en un librito en el que se nos pinta a ese inquisidor medio como un varón nacido en un lugar de Castilla, en el seno de una familia de cristianos viejos, sin mancha de moro ni judío, y que después de haber aprendido rudimentos de latín y algunas otras cosas en su niñez, se forma en una universidad como teólogo jurista
para ingresar en los cuadros medios y altos de la administración. El inquisidor es, por lo general, una persona culta, a menudo dueño de una biblioteca particular superior a la media, o que en todo caso tenía acceso a las grandes bibliotecas conventuales jesuíticas universitarias. Cuando el inquisidor hace la historia de la censura inquisitorial, se topa entre los inquisidores con nombres como Melchor Cano, Juan de Pineda o Benito Arias Montano, aunque Felipe II le encomendó el índice de Amberes, figuras en todo caso de las que nadie se le ocurriría decir que odiaban a los libros. Así que no, lo que movía a los inquisidores era el odio a la herejía, entendida en aquellos años como algo que va más allá de la mera desviación doctrinal para coger bajo su manto cualquier apartamiento de lo que enseñaba la Iglesia Católica. Decía al comenzar que dejaba para el final referirme al último rasgo distintivo de la Inquisición española, que no es otro que el de haberse convertido en un elemento indisociable del paisaje de la historia de España. Un elemento cargado de polémica, sobre todo cuando quienes se han querido asomar al fenómeno de la Inquisición lo han hecho condicionando por leyendas negras o doradas. Afortunadamente, desde hace ya muchas décadas, los historiadores están reescribiendo la historia de esta institución siguiendo la enorme huella archivística que dejaron el Consejo y los tribunales de distrito. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Que bueno, si hay alguien que tiene alguna, que me ponga la gafa. Sí. Sí, la gracia indudablemente a usted. La gracia a usted. Al principio de la conferencia hemos leído que aquella persona que tenía un libro puesto en el índice tenía 8 días para entregarlo al inquisidor, so pena, no recuerdo exactamente la palabra que dice, de caer en excomunión. Sí. Mi pregunta era si esa persona se resistía a desprenderse de ese libro, ¿caer en excomunión era automática saltándose el proceso eclesial de la excomunión? Sí, ¿Era automática o había que esperar al proceso eclesial? Una excomunión que se llamaba lata de sentencia, que era como una excomunión de oficio. O sea, sí. Que cuando cometías el pecado ya estaba excomulgado aunque nadie se enterara. O sea, era automática. Sí, y automática. Con más problemas o menos problemas inherentes. En el siglo XVI en España normalmente a una persona que se sintiera excomulgada se sentía muy mal, porque estaba expulsada del seno de la Iglesia y era un castigo que a nosotros nos había oído evidentemente, y en el 18 y 19 pues, había mucha gente también. Pero en los siglos XV, XVI, XVII esa pena era una pena muy rigurosa, no era una cosa que se pasara desapercibida. Y otra cosa que también no tengo conocimiento de ello, y a ver qué me dice usted al respecto, y es muy breve. A través de los años, el posicionamiento de la Inquisición respecto al expurgo, el posicionamiento de la Inquisición se fue haciendo más laxo con el paso de los años. Pues depende de para qué asunto. Porque, por ejemplo, en temas de censura de obra, por ejemplo, la CIVA, el 18 fue mucho peor que el 16 y el 17. En otros temas, pues, por ejemplo, en temas políticos, también fue más rigurosa a partir del siglo XVIII. ¿Vale? También temas como el protestantismo, por ejemplo, la herejía, el protestantismo dejó de tener en España de ser un tema importante en el siglo XVIII. Entonces, pues iba cambiando la intensidad, más laxa en unos temas que en otros, y luego se le va haciendo cada vez menos caso, afortunadamente. Como decía antes, la Inquisición del siglo XVIII ya no tiene tanta autoridad, y además se encuentra por la oposición de la monarquía y con ministros de la monarquía que intentan cortarle
cercenarle su poder. Ya. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias. Perdón. Sí. No digas. No, en primer lugar quería felicitarlo por la conferencia, que ha sido muy completa y muy esclarecedora. Muchas gracias. Y quería saber, puesto que lo ha tratado nada más que de pasada, la cuestión, la censura de los escritos producidos en algunos virreinatos. Sí. Porque yo creo que también constituye un paso muy especial, ¿no? Sí, bueno, sí, efectivamente. Yo no soy especialista, no soy experto en el tema del libro en América. Los índices viajaban a América, o sea, se llevaban allí y hacían allí la misma función. Y había tribunales del Santo Oficio en México y en Perú. Y publicaban también sus edictos prohibiendo y censurando libros. ¿Vale? Pero yo creo que en todo caso, yo creo que eso se está empezando a estudiar más ahora, pero no me puedo dar una respuesta con garantía de cómo funcionaba exactamente. Sé que allí los índices viajaban a América y se utilizaban. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Sí, dígame. Hola, buenas noches. Enhorabuena, ha sido muy interesante la conferencia. Yo le quería preguntar dos cuestiones. Cuando usted hablaba de la composición del tribunal, ¿no? Las personas que Sí. la elegían como estaban al tribunal, ¿había uno especializado para el libro y otro para personas? Para la idea de, digamos, para... Bueno, le respondo a esa pregunta concretamente. Había unas comisiones concretas que se formaban para la censura de libros, para hacer los índices, para los índices de libros prohibidos y expurgados. La persecución de las personas, vamos, la represión de las personas la llevaban los tribunales de la Inquisición, los tribunales de los diferentes distritos, con los que tenían a sus alguaciles, sus comisarios, su personal, que se llamaban familiares, etc. Entonces, lo que usted ha comentado de la formación que era para la elección. Los que se convocaban para que participaran, para que prepararan los índices, eran personas que tenían que ser muy cultivadas. Entonces, se nombra a miembros de órdenes religiosas, generalmente eran teólogos y en algunos casos juristas, pero sobre todo eran teólogos. ¿No así la otra formación del tribunal de las personas? No, hombre, los tribunales que también perseguían, bueno, eran gente formada, no eran analfabetos. Eran teólogos, los tribunales eran teólogos, pero tenían más peso los juristas. Y cuando usted, y ya lo último, cuando usted ha comentado que no se perseguía la ciencia, Bueno. a mí se me ha ocurrido, ¿se refería a usted a España o en general? Bueno, no, me refería, es que siempre ha habido un poco la idea de que la Inquisición española prohibió obras científicas en España, y eso es una cosa que la Inquisición, nadie que esté en su sano juicio la defiende, ¿no? Pero no se pueden decir mentiras. Y decir que la Inquisición española reprimió, censuró la producción científica, eso no es, sencillamente es que no es verdad, porque cualquiera puede ir a los índices y ver lo que se censura de lo que se censura de esos autores. Cuando aparecen esos autores, para decir que aparezca su nombre tachado, en el que se tache su nombre o su elogio o tal, pero no se censuran los textos. Y esos textos se estudiaron aquí. O sea, la obra de Revolución y Luz de Copérnico se tenía aquí creo que lo tenía, no me acuerdo ahora mismo qué convento era. ¿Y la de Galileo también? Galileo no aparece en los índices. Vamos, había que tirar un poco más, no aparece. En la casa profesa, el de Copérnico. No, bueno, puede ser. Ahora lo vemos. Bueno, pero muchísimas gracias. También para pensar que la arqueología y la arqueología no están Bajar al barrio, Te digo que así todo parece que la arqueología y la arqueología no están separadas. De la
Al final hay que ponérselo para la moto.